el gradiente es siempre la dirección de máximo cambio en la función. Muy bien. Para ver esto, vamos a regresar un poco a el concepto de derivada direccional que introducimos cuando hablamos de las derivadas parciales. Bien, retomando la derivada direccional, veamos lo siguiente. Vamos a introducir aquí un dibujo, una gráfica ya establecida y vamos a ver esto. Vamos a pensar que nos interesa conocer la derivada de la función en este punto P en la dirección que apunta al punto Q. Bien, entonces, vectorialmente, el segmento PQ no es otra cosa que Q menos P. Bien, pensando también que estos puntos son lo suficientemente cercanos, yo voy a definir esto como una H por una B. Donde H es aproximadamente 0 y por lo tanto el producto de H por B también es aproximadamente cercano al vector 0. Bien. Lo que sigue entonces es preguntarnos por la razón de cambio de F cuando cambio el punto P. En este caso, esto no es otra cosa que F evaluada en R más H por V menos F de R, todo esto sobre H magnitud de B. Muy bien, se preguntarán de dónde viene este cambio. Yo arriba me fijé en un vector H por V, vectores. Y aquí estoy dividiendo por H magnitud de B. Bueno, esto se debe a que la derivada siempre se toma como razón de cambio respecto de puntos en términos de la distancia. Por lo tanto, el vector diferencia, la diferencia vectorial entre P y Q es HV vector, y eso es correcto. Pero en términos de distancia, la distancia que hay entre P y Q no es otra cosa que el término H magnitud de B. Bien, vamos a pensar ahora entonces, como decíamos la vez pasada, que esto se escribe como
de u de f, y esto es la derivada direccional, es el límite, cuando h tiende a 0, del incremento en la función dividido por el incremento en distancia. Y esto no es otra cosa que límite, cuando h tiende a 0, de f de r más hv menos f de r con respecto de h magnitud de v. La magnitud de v es un número, un escalar, y es además una constante. Por lo tanto, puede salir del proceso de límite y me queda lo siguiente. 1 sobre magnitud de v por límite, cuando h tiende a 0, de f de r más h por v menos f de r sobre h. Bien, veamos entonces que r en este caso es el punto de origen donde estoy calculando mi derivada. Es un punto en este sentido constante, no lo estoy alterando, no lo estoy cambiando. La dirección b o el vector v que separa mi punto de origen del punto final q también es constante, dado que para este proceso q no está cambiando, y por lo tanto puedo entonces considerar que este proceso de límite de diferencias y luego tiende a 0 la separación entre esos puntos no es otra cosa que una derivada con respecto de h. Siendo así, yo puedo entonces reescribir que la derivada direccional de f en la dirección v, aquí arriba también debo de corregirlo, en la dirección v es igual a 1 sobre magnitud de v por la derivada de f de r con respecto de h y evaluada en h igual a 0. De esta forma, el proceso de límite lo he convertido en una derivada evaluada en un valor específico de h. Como la h tiende a 0, debo de evaluar entonces en h igual a 0. Y, de nueva cuenta, utilizando la regla de la cadena, esto me permite escribir lo siguiente. La derivada de f respecto de h no es otra cosa que parcial de f con respecto a x1, derivada de x1 con respecto de h, más, etcétera, etcétera, parcial de f con respecto de xn, derivada de xn con respecto de h. Muy bien. Puedo reacomodar de nueva cuenta como 1 sobre magnitud de v por gradiente de f que multiplica a la derivada de r con respecto de h, evaluado en h igual a 0. Y aquí arriba también, h igual a 0. Muy bien. 1 sobre v, magnitud, gradiente de f, punto, derivada de r con respecto de h, en h igual a 0. Muy bien. Ahora, veamos
que, dado lo que yo escribí aquí arriba, la derivada de r con respecto de h, para el punto en el cual yo estoy evaluando, r es igual a r más h por v. De tal manera que la derivada de r con respecto de h no es otra cosa que 1 sobre magnitud de v, f de r, punto v. De tal forma que, reacomodando, gradiente de f, punto v, sobre v su norma, y esto lo escribo como gradiente de f, punto v unitario. Y con esto yo tengo ahora una expresión general para calcular las derivadas direccionales para cualquier dirección en general. Simplemente debo de conocer la dirección y calcular el gradiente de la función. Tomar producto y se acabó. Recordando siempre, es muy importante, la expresión final debe involucrar un vector unitario como la dirección en la cual yo deseo calcular la derivada direccional. Muy bien. Veamos ahora entonces un ejemplo. Pensemos que me piden, a partir de la función x de x, y igual a x cubo menos 3xy más 4y cuadrada, encontrar la derivada direccional si u es el vector unitario dado por el ángulo θ igual a pi sobre 6. Y más aún me preguntan de u f en el punto 1,2. Bien, de esta manera, la primera tarea que yo tengo para encontrar esta derivada es lo siguiente. Calculamos el gradiente y esto queda como 3x cuadrada menos 3y, menos 3x más 8y. Bien. Siguiente punto entonces, debo evaluar este gradiente en el punto 1,2. Gradiente de f en 1,2 es 3, 1 cuadrado, menos 3 por 2, menos 3 por 1, más 8 con 2. Y esto es igual a 3 menos 6, menos 3 más 16, igual a menos 3, más 13. Bien, ya tengo el gradiente, ya tengo además el valor de ese gradiente en el punto 1,2, y lo siguiente es construir el vector unitario. Y en este caso no me dan como tal el vector en componentes, me dan un ángulo. Sin embargo, yo sé que, dado un ángulo, el vector unitario en esa dirección está compuesto por coseno de θ como componente x y seno de θ como componente y. Para el valor específico de pi sobre 6, esto se convierte en coseno de pi sobre 6, seno de pi sobre 6, y esto es lo mismo que coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2 con seno de pi sobre 6, 1 sobre 2. Muy bien, ya tengo el vector unitario, ya tengo el gradiente evaluado en el punto que me piden, por lo cual finalmente
de UF en el 1, 2 va a ser igual a gradiente de F en el 1, 2 punto U unitario. Es decir, menos 3,13 más punto raíz de 3 sobre 2, un medio. Es decir, menos 3 raíz de 3 sobre 2 más 13 sobre 2. Es decir, 13 menos 3 raíz de 3, todo sobre 2. Muy bien. Geométricamente, DUF nos representa la razón de cambio de F en la dirección U unitaria. Y como tal, entonces, puede tener valores positivos, los cuales significa que los valores de F incrementan puede tener o puede valer 0, lo cual nos dice que F permanece constante, o puede tener valores negativos, lo cual nos dice que F decrece. Es decir, dada una función, la derivada direccional en cierta dirección puede ser positiva y entonces incrementa los valores de F, puede ser 0 y la función permanece constante, o puede ser negativa, lo que me dice que los valores de la función decrecen. Muy bien. Yo puedo ver entonces lo siguiente. Y ahora sí vamos a volver a este punto de acá arriba, en el cual señalamos que el gradiente es la dirección de máximo cambio. Para ver esto, pensemos en nuestra definición de la derivada direccional. En general, esto va a ser gradiente de F punto U unitario. Y como producto punto yo lo puedo cambiar por lo siguiente. Magnitud de F por magnitud de U por el coseno de teta. Y el coseno de teta siempre nos relaciona, es el ángulo que existe entre dos vectores con los cuales yo tomo el producto punto. Dado que U unitario, su módulo va a ser 1, por lo tanto, esto se escribe como gradiente de F igual a coseno de teta. Y bien, yo me pregunto entonces, DUF es máxima, ¿cuándo? Bien, yo sé de antemano que el coseno de teta se encuentra acotado entre menos 1 y 1. Por lo tanto, menos gradiente de F módulo es menor o igual que módulo del gradiente coseno F menor o igual que magnitud del gradiente. Y cuando el valor del coseno es igual a 1 y por lo tanto el gradiente por el coseno va a ser igual a la magnitud del coseno. Eso ocurre siempre
cuando el coseno de teta vale 1. Y eso nos implica que el ángulo vale 0. Es decir, cuando el gradiente y el u unitario, la dirección en la que yo quiero ver la variación, son paralelos. De donde entonces yo concluyo que el gradiente apunta en la dirección de máximo cambio. Y por otro lado, que la máxima razón de cambio en F es magnitud del gradiente. ¿Cómo puedo ver esto? Bien, si yo ya sé que mi U unitario es para la dirección de mayor razón de cambio es paralelo al gradiente, eso me dice lo siguiente: DUF es igual a magnitud del gradiente, magnitud de U unitario, coseno de teta. Si U y gradiente de F son lo mismo, entonces gradiente aquí, 1 acá y coseno de 0. ¿Por qué? Porque yo ya estoy tomando de entrada que la dirección en la que calculo la derivada es la dirección de máximo cambio, que es la dirección del gradiente. Por lo tanto, si este ángulo es 0, finalmente concluyo que la derivada direccional de F en la dirección del gradiente, que es la dirección del máximo cambio, es igual a la magnitud del gradiente. Es decir, el gradiente nos va a permitir saber dos cosas: cuál es la dirección de máximo incremento, por ser positivo, y a la vez cuál es la máxima razón de cambio de los valores de la función. Es decir, dada la dirección del gradiente, si yo calculo la derivada direccional en cualquier otra dirección, la razón de cambio va a ser siempre menor a la que yo obtendría si me fijo en los cambios que me da la dirección en la que apunta el gradiente. Muy bien, con esto están listos para desarrollar los problemas de la tarea y los veo para la sesión de dudas.